Seguimos entonces. Les voy a recordar que nosotros acá, en esta columna, tenemos a todos los elementos que en su nivel de energía más exterior tienen un solo electrón. Habíamos dicho, por ejemplo, el hidrógeno, después sigue el litio. ¿Qué pasa? Se completa el nivel de energía y después salta a otra capa, se va agrandando. Entonces, en su capa más exterior tienen un solo electrón, los que están en esta columna. Los que están en esta otra columna tienen dos electrones. A medida que nos vamos desplazando hacia la izquierda, llegamos a todos estos elementos que tienen hasta 7 electrones en su capa más exterior. Entonces, hay una regla, que por ahí se la van a acordar, de la química en el secundario, que se llama la regla del octeto. La regla del octeto significa que la estructura atómica que tiene mayor estabilidad es aquella que tiene 8 electrones en su orbital más exterior. Entonces, en la parte más exterior del átomo, cuando tiene 8 electrones que están moviéndose, tiene una estructura electrónica muy estable. ¿Qué hace? ¿Cuáles son en la tabla periódica? Son todos estos elementos en rojo que se llaman gases nobles o gases raros, que se encuentran muy raramente en nuestra naturaleza. Son los que tienen, si ustedes se fijan, en la configuración electrónica, todos tienen 8 electrones en su órbita más exterior. 4s2p6, todo. Si ustedes se fijan en esa configuración y se dan cuenta que tienen 8 electrones. ¿Qué significa? Que estos elementos se llaman raros o nobles porque no se combinan con ninguno. Estos elementos no reaccionan químicamente con ninguno. ¿Por qué? Porque tienen, esa configuración está completa. El gallo me lo está certificando. Entonces, tienen esa configuración, están completas. Entonces, su estructura es muy estable químicamente. En cambio, los otros tipos de electrones y de protones, de elementos que tenemos a un lado y al otro, los que están de este lado tienen un solo electrón. Entonces, al tener un solo electrón en su parte más alejada del núcleo, van a tener la tendencia a darlo. ¿Por qué? Porque si dan ese electrón, la esfera que les queda, el otro orbital que está más cerca, va a quedar completo. Entonces tiene una configuración electrónica muy estable, en el caso de dar. Y los que están de este lado, que están separados por esta línea roja, que ya lo vamos a ver más adelante, tienen la tendencia a aceptar electrones, porque imagínense que los que están en esta tienen 7 electrones. Entonces, al aceptar un electrón, se completa ese octeto, entonces van a tener esa tendencia a captar electrones. Entonces, nosotros tenemos en el agua, ¿qué tenemos? El hidrógeno, que está en este lado, que tiene un solo electrón, y por el otro lado tenemos el oxígeno, que está acá. El oxígeno habíamos dicho que tiene 6 electrones en su orbital más exterior, en su nivel de energía, hablando con más propiedad, más exterior. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo dibujé de esta manera. En la química lo dibujamos de esta manera. El oxígeno, los puntitos azules son los electrones que tiene en su nivel de energía más exterior. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Fijándonos en la tabla periódica abajo del todo, que dice 2S2, 2P4, contamos esos números, 4 más 2 son 6.
Esos 6 electrones son los electrones que están en el nivel 2 de energía. Entonces, tiene 6 electrones en su órbita, en su órbita no, en su estructura más alejada del núcleo. Y el hidrógeno tiene uno solo. Entonces, como el oxígeno va a estar más estable teniendo 2 electrones más, ahí es donde hace el enlace covalente que se llama con el hidrógeno. Entonces, covalente viene de compartir la valencia. Covalente. Viene de cooperación, de compartir. Y valencia, la valencia son los electrones que comparten, que dan o que ceden cada uno de los elementos. Entonces, el hidrógeno va a tender a compartir y el oxígeno va a tender a tomar. Entonces, ahí se forma un enlace. Y acá se forma otro enlace. Se llama enlace covalente. Covalente es cuando comparte un elemento con otro elemento, con otro átomo de otro elemento, comparten un electrón. También pueden ser átomos de igual elemento. Entonces, en la molécula de agua, imaginémosla así, están compartiendo un electrón, un átomo de hidrógeno con el de oxígeno, y el otro electrón lo está compartiendo con el átomo de oxígeno también. Entonces, este tipo de enlace es el más común. Se llama enlace covalente. Ahora vamos a ver rápidamente, muy rápidamente, venimos bien, otros tipos de enlace que se dan en la naturaleza. Principalmente hay 2 tipos de enlace. Estos son como los más usuales, en realidad hay más. El enlace covalente y después tenemos el enlace iónico. El enlace iónico se da principalmente en las sales, en todas las sales. Por ejemplo, todos nuestros fertilizantes, la mayoría son sales. Y vamos por ahí a mencionar el caso más común, que es más común que nosotros conocemos usualmente, que es la sal de mesa. Ustedes sabrán que la sal de mesa es cloruro de sodio. Sodio es Na, el símbolo es Na, y cloro es Cl. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestra tabla periódica y los buscamos, el sodio está acá. ¿Se acuerdan? Miren, está en la columna 3, significa el periodo 3. ¿Qué significa? Que tiene 3 niveles de energía. Tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3. N igual a 3. Y acá nos fijamos en la configuración electrónica, es 3s1, que en el nivel 3 tiene un electrón. Entonces, ese electrón que está ahí suelto va a tender a cederlo, ¿bien? A darlo. ¿Por qué? Porque si da este electrón, el nivel que le queda es muy estable, porque está completo. Tiene 8 electrones en ese segundo nivel. Entonces, logra una estabilidad. Del otro lado tenemos el cloro. El cloro también está en el 3. Tiene 3 niveles. Pero ¿qué pasa? En ese tercer nivel tiene 7. Si contamos nosotros acá, 3s2, tenemos 2 electrones, 3p5, en el tercer nivel, en los orbitales p, tiene 5 electrones. Entonces en total tiene 7. Entonces, ¿qué pasa? Este electrón que tiene el sodio se lo va a ceder al cloro. Todos los átomos son neutros. ¿Qué significa? Que tiene la misma cantidad de protones que de electrones, por más que tengan estas configuraciones. Entonces, ¿qué pasa? Como el sodio le da un electrón, ¿qué pasa? El sodio tiene, el número atómico del sodio es 11. ¿Qué significa? Que tiene 11 protones y 11 electrones. Al entregar un electrón, se queda con 10 electrones y con 11 protones de carga positiva. ¿Qué pasa? Al dar un electrón, se queda con carga positiva.
Y el electrón, al tomar un electrón, el cloro tiene 17. Al tomar un electrón, va a tener 18 electrones. Entonces, adquiere carga negativa. Entonces, acá lo que se forman, lo que en química llamamos, y a ustedes ya lo habrán visto y les debe sonar mucho, nos encontramos con los famosos iones. Esto en el suelo, las plantas absorben los elementos de esta manera, en forma de iones. Los iones, que son átomos o moléculas que tienen carga, tanto positiva como negativa. Los que tienen carga positiva son los cationes. Esto lo van a ver mucho en edafología. Y los que tienen carga negativa son los aniones. Entonces, habíamos dicho que lo positivo con lo negativo, ¿qué hace? Se junta. Entonces, yo tengo un catión con un anión y se juntan. Entonces, están unidos por esa atracción electromagnética que se da. Por la carga, por la diferencia de carga. Entonces, en el enlace covalente, la unión se da porque comparten un electrón. En cambio, en el enlace iónico directamente lo que pasa es que le cede un electrón. Ese de ceder un electrón es lo que ustedes ya conocerán con el nombre de oxidación. Esa palabra la han escuchado muchísimo, que se oxida, el hierro se oxida, todos nos oxidamos. ¿Qué es la oxidación? La oxidación es la pérdida de un electrón. Es la pérdida de un átomo de un electrón. Eso es la oxidación, la pérdida de electrones. Y la reducción es lo contrario, eso lo vamos a ver más adelante, es un poco más complejo, que no lo puedo sintetizar en tan poco tiempo. Entonces, les tendría que mencionar algo más del agua, esto que hablamos de puente de hidrógeno, que es muy importante. En el agua es algo muy, muy importante. El enlace metálico lo vamos a ver en otra oportunidad, pero bueno, es bastante simple de interpretar. En nuestra tabla periódica tenemos la masa atómica arriba, el dato de la masa atómica, el elemento químico, el número atómico, la configuración electrónica, y acá vamos a tener diferentes datos, que ahí se los explica. El estado de oxidación o la valencia o estado de oxidación aparece como un numerito, 1, menos 1, más 2, menos 2. Ese más menos significa que, cuando es más 1, significa que va a tratar de dar un electrón, usualmente. Y si es menos 2, va a tratar de tomar 2 electrones. Por ejemplo, en el oxígeno tenemos menos 2. ¿Qué significa? Que siempre va a tratar de tomar 2 electrones el oxígeno. Por eso que es el mayor oxidante. Dijimos que la oxidación es la pérdida de electrones. Entonces, el oxígeno, de ahí viene la palabra, oxidación, es el mayor agente oxidante. En presencia del oxígeno, que está en el aire, trata de tomar siempre electrones que provienen de otros elementos. En el caso de los metales, por eso se oxidan, por la presencia del oxígeno en el aire, que es un agente oxidante. Toma electrones y forma otros compuestos. Les decía que tenemos diferentes datos, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, que eso depende mucho de esa configuración electrónica, que depende también del radio atómico, lo vamos a ver un poquito más adelante. Las propiedades químicas que tienen los diferentes elementos van de acuerdo a esa configuración electrónica. Entonces, acá tenemos un dato que se llama electronegatividad, que es un dato que es un número entero, con coma muchas veces. Pero ese número, electronegatividad, que la electronegatividad es mayor siempre en esta parte, va decreciendo para abajo y para el costado. Estos elementos son los que tienen mayor electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad?
Es como que algo muy negativo nos suena, ¿no? ¿Saben qué es la electronegatividad? Es una medida que tienen cada uno de los átomos, de los elementos, para atraer para sí la nube electrónica. Imagínense que habíamos dicho que el oxígeno tenía 8 electrones. Entonces, es una capacidad que tienen los átomos atraer esa nube electrónica, porque hablamos de orbitales, no son electrones que giran en órbitas, sino que lo podemos imaginar como una nube. Entonces, hay átomos que tienen la tendencia que esa nube tiene la tendencia a atraerla hacia su núcleo. Para el núcleo del átomo de oxígeno, esta nube electrónica que se da, tiene la tendencia a atraerla. Entonces, como estos electrones que comparte, el hidrógeno con el oxígeno los comparte, ¿qué pasa? Estos electrones, al tener mucha electronegatividad, el oxígeno va a tener la tendencia a estar mayor cantidad de tiempo, este electrón va a estar la tendencia a estar mayor cantidad de tiempo en el átomo de oxígeno, cerca del núcleo del átomo de oxígeno. Entonces, habíamos dicho que tenía carga negativa el electrón y el núcleo del átomo de hidrógeno es positivo. Entonces, cuando está más cerca aquí, ¿qué pasa acá? Esto queda con carga positiva porque esto está más cerca. Entonces, acá lo que se crea, lo que se llama un dipolo. Esto es muy importante, este concepto. Se dibuja de esta manera. Una cruz con un dipolo. Un dipolo significa que son dos polos. En la molécula se genera un dipolo. Como que es una molécula neutra. No era como el caso de los cationes y de los anions que tenían carga. Acá la cantidad de protones y la cantidad de electrones siempre es la misma. Pero ¿qué pasa? El oxígeno tiene una tendencia a acercar esos electrones. Entonces, cuando los acerca, se crea una pequeña carga positiva acá y una pequeña carga negativa acá, que crea un dipolo. ¿Se entiende? Entonces, ese dipolo, como se crea una pequeña carga en un momento instantáneo, hace que la otra molécula de agua, esto es una molécula de agua, crea un dipolo. El hidrógeno queda con carga positiva. Entonces, la otra molécula de agua que tiene el oxígeno acá y tiene el hidrógeno acá, también tiene un dipolo. Entonces, el positivo, este hidrógeno que quedó positivo con el oxígeno de la otra molécula, genera lo que se llama un enlace que se llama puente hidrógeno. Es muy importante este enlace, ¿por qué? Porque le da la característica de líquido a la molécula de agua. El agua es líquida por este fenómeno. Nosotros si comparamos la molécula de agua, H2O, con la molécula de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas, ¿no? Cuando nosotros quemamos algo, se libera dióxido de carbono y agua. Bien, y algunas otras cosas más, pero imagínense el dióxido de carbono, en realidad es inodoro, no tiene color. El que vemos, el humo, es monóxido de carbono. Imagínense que el monóxido es así. Y esta molécula tiene oxígeno y tiene carbono, que el carbono es más pesado, es mucho más pesada que el agua. Entonces, con esa idea, si un gas es más pesado, la molécula estoy hablando, ¿por qué el agua es líquida? Porque lo que es gaseoso tiende a estar en otro estado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que los diferentes estados, ya voy cerrando, los diferentes estados se daban por esa proximidad y tenía que ver también con la masa de la masa atómica de la molécula? Entonces, este concepto de polaridad es muy importante, lo vamos a seguir desarrollando, no se preocupen, pero esto hace que el agua
que el agua sea líquida. Y esta polaridad, termino con esto, hace que todas las sustancias que tengan polaridad, por ejemplo una sal está formado por algo positivo o por algo negativo. Cuando la pongo en agua que tiene también un dipolo, hace que eso se disuelva. Entonces, la solubilidad de una sustancia en otra está determinado por este concepto, que es muy importante y lo vamos a seguir desarrollando porque ustedes esto lo tienen que saber interpretar muy bien. ¿Por qué? Esta es la respuesta de por qué el agua y el aceite no se mezclan. ¿Por qué el aceite no se mezcla con agua? Porque la molécula de aceite es apolar. No tiene polaridad, lo vamos a ver más adelante. En cambio, la molécula de agua tiene polaridad. ¿Qué significa? No tiene carga, porque es neutra, porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones, pero esa electronegatividad hace que genere un dipolo. Ese dipolo por momentos va a tener una pequeña carga, la molécula. Entonces, esa pequeña carga produce este puente de hidrógeno, que es uno de los tipos de enlace, que hace que el agua sea líquida y tenga esa estructura que la convierta en el solvente universal. Y aparte, que sea, que pueda disolver a las sales. Entonces, voy cerrando. Es difícil en 20 minutos tratar de explicar tantas cosas. Les voy a tratar también de publicar algún apunte. No los quiero complicar porque voy a tratar de buscar algún apunte que sea más corto. Y les voy a dar un pequeño trabajo práctico que es muy simple. En el informe este de plaguicidas que está subido al Drive, van a tener que elegir, en uno de los capítulos describe los diferentes agrotóxicos, agroquímicos, plaguicidas que han encontrado, que son los que se usan habitualmente. Yo lo que quiero que hagan, se los voy a describir mejor en el trabajo práctico, es que analicen la molécula de ese plaguicida de una forma similar a cómo la analizamos hoy, de los enlaces que tiene, la configuración electrónica de cada uno de los elementos que conforman ese plaguicida y las diferentes propiedades que tiene, para ir de a poquito acercándonos a este mundo tan fascinante de la química. Así que seguimos en contacto. Cualquier cosa me escriben, ya sea por correo electrónico o si no, algunos ya tienen mi número de WhatsApp. Así que espero que sigamos aprendiendo juntos.